bien, gracias por estar, gracias por ser fieles, gracias a toda la gente que nos mira de otras partes del mundo, de Colombia, Venezuela, Honduras, Dominicana, de tantos países que siempre son fieles y están allí, y se los queremos agradecer toda la iglesia de River, transmitiendo desde aquí, desde la calle Broadway, desde el avivamiento de la calle Broadway, firme como talón de oso, con el escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras. Y gracias por estar ahí, y quiero decirte que seguimos, aunque a veces esto no sale al aire, al mundo, seguimos con misiones, seguimos sosteniendo orfanatos en Uganda, tenemos varios orfanatos en Uganda que dependen exclusivamente de nosotros, que no comían a veces, comían 2 veces a la semana y ahora comen mínimo 3 veces al día, en Uganda, en Pakistán la pobreza es absoluta, y en India, que son los 3 sitios donde ya estamos hace muchos años. Uganda más tiempo, Pakistán y la India se sumaron en los últimos 2 años. Y queremos sumar Haití, que está ahora golpeado por todo lo que ha ocurrido climáticamente. Queremos ayudar a todos los países que necesitan. No hay país que digamos no podemos ayudar, porque creemos que somos una iglesia, que somos los graneros. Dios nos ha dicho que tenemos que bendecir. Así que los que quieren ser parte, los que quieren siempre ayudar, no solo financieramente con los recursos, sino que hay alguien aquí de la iglesia que dice, me gustaría formar parte del equipo misionero. Apenas las fronteras se abran de manera normal, queremos enviar equipos de gente, por lo menos una semana. Y si hay alguna recomendación, por ejemplo, dejen mi suegra en Pakistán, las dejamos. No, porque hacemos ese favor, es como un bonus que lo hacemos. Así que, pero quería decirlo, no solo aquí, sino al mundo, que esto sigue estando para todos los que siembran. Dice, ¿siguen las obras misioneras? Sí. Y también lo que tiene que ver con lo que hacemos aquí, que independientemente de Graneros y el proyecto Honra, esto es River Lighthouse, que es lo que hacemos aquí, que si la manera de aplicar, porque nos dicen de todo el mundo, podrán venir a mueblar acá, Colombia, Venezuela, Argentina, es imposible enviar los muebles en un barco, ni modo, o a través de un avión, pero sí enviamos recursos para que cada fundación de cada país lo pueda hacer. Y en este caso, Lighthouse, que se trata de amueblar casas aquí en la zona, en lo que es todo el condado de Orange o Los Ángeles, llegamos a la casa de alguien que nos tocó mucho el corazón, mucho, y van a ver ustedes esta historia maravillosa, especialmente porque aquí se combinó un poco la suerte de Proyecto Honra, que es hacer una casa, no sé si desde cero, pero refaccionarla, con Lighthouse, que es llevar los muebles todos a estrenar, los alimentos. Y digo que es difícil que esto ocurra en Estados Unidos porque mucha gente del mundo dice, ¿por qué ayudan allá en Estados Unidos que ahí no se ve la pobreza? Cuando nosotros vamos a amueblar casas. Entonces, la gente que no vive acá necesariamente no sabe que aquí la pobreza no viene en láminas, no viene bajo lonas, ni siquiera el gobierno nos dejaría que se instale un barrio en un terreno fiscal, o asentamientos, como ocurre en nuestros países. Aquí el gobierno suele dar una casa, suele dar un departamento, pero la pobreza se siente igual. La gente duerme en el piso, en un lindo departamento, duerme en el piso por meses, años. Otros no comen, aunque están en un techo. Claro, tienen más que muchos, pero nunca dejamos de ayudar al resto del mundo. No obstante, no podemos ignorar a los que sufren. Y en este caso quiero mostrarte esto porque fuiste parte, y también la gente del mundo, antes de transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga, quiero que veas lo que estamos haciendo, lo que hicimos hacer relativamente poco, con una dama que se emociona muchísimo, no tenía nada, pero ahí llegamos nosotros para bendecirla. Miren. Nuestra hermana aquí, así que, no sé, me dijeron que estaba por ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Levantámela. Ahí está. Dios te bendiga, mi querida. ¡Te amamos! Te amamos, de verdad. Y esto vale más que 1000 palabras, que contar un testimonio, porque ojos que no ve, dice por ahí una canción, corazón que no siente, ¿no? Y cuando uno ve, se da cuenta de que esto está ocurriendo. Este es un video esto es algo que ya ocurrió hace varias semanas. Tenemos un montón de imágenes de lo que nos mandan de los países, lo que estamos haciendo, y vamos de a poquito poniéndolo al aire para que lo puedan disfrutar y que sepan de que no nos hemos detenido. Muy bien, ¿estamos listos, sí o no?
Bienvenidos a todos otra vez y a los que nos están mirando de otras partes del mundo también bienvenidos. Voy a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga. ¿Estamos listos? Diga conmigo, estoy listo. Muy bien. Hace 3 años atrás, un pastor joven predicaba con jeans ajustados, moderno, con un micrófono inalámbrico en la oreja, de esos pastores que yo me alegro mucho cuando los veo porque llegan a mucha gente de una manera diferente. El pastor Andrew Stokely, con un apellido similar al de mi madre, le confesó a su congregación en Inland Hills Church, en Chino, California, aquí muy cerca, que había estado lleno de ansiedad, de depresión, de pensamientos suicidas. Y Stokely se había tomado en lo que en principio iban a ser 4 semanas, terminaron siendo 4 meses de no estar en el púlpito porque estaba luchando con eso, con la depresión, con la ansiedad. Un pastor musculoso, joven de 30 años, algunos tatuajes en el brazo, acababa de regresar al púlpito, insisto, después de una ausencia de 4 meses, luego de una depresión severa, y predicó una serie de sermones. Ese fue el primero de las series sobre la depresión, a la que tituló Un gran lío, que está disponible en YouTube. Y Stokely le dijo a su congregación que si alguno de ellos estaba luchando con la depresión o con la ansiedad, no se sintieran solos, que puede pasar, a cualquiera le puede suceder. Esto no respeta la estatura espiritual de nadie. 12 días después, 30 años, 12 días después se quitó la vida. Era padre de 3 niños pequeños y su esposa Kayla explicó que nunca había imaginado el tamaño, ni ella ni sus chiquititos, el tamaño de la lucha emocional que su marido atravesaba. Ella dijo, no entendía cuán reales e implacables eran los ataques espirituales a los que estaba sometido mi esposo, dijo. Y luego escribió en su blog esta muchacha anoche: el amor de mi vida, el padre de mis hijos, el pastor de nuestra increíble iglesia, dio su último suspiro y marchó para estar con Jesús. Él está ahora en el cielo, libre de dolor, libre de depresión y libre de ansiedad. Es una historia que dio la vuelta al mundo. Ocurrió hace 3 años apenas, muy cerquita de aquí. Y fue uno de los tantos que hemos oído. El pastorado, el liderazgo es muy difícil y es muy solitario también. Y es difícil tener amigos genuinos, amigos de verdad, con los que puedas ser brutalmente honesto, sin temor a ser criticado, sin temor a ser juzgado. Y las estadísticas indican que los pastores tienen o tenemos que enfrentar problemas de depresión, de agotamiento físico, agotamiento mental, y siempre tenemos que sonreír, siempre queremos estar bien, puesto que se lo merece Dios y se lo merecen ustedes. Uno no puede venir acá y decir, bueno, yo hoy tuve una mala semana, o tengo un mal mes, o me fue mal en la vida, así que hoy los quiero cargar un poco. La gente viene a recibir, y esa es la tarea, como una suerte de piloto de avión, de llevar la aeronave a destino. No la podemos estrellar por mucho que hayamos tenido un mal día, una mala semana, un mal mes o un mal año. Y el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión. El 80% de los líderes están agotados, según estadísticas de importantes compañías que se dedican a ver esto, ¿no? A investigar. Y el 80% cree que el ministerio afecta negativamente a sus familias. El 70% de los pastores o líderes dice que no pueden encontrar un amigo de confianza a los cuales poder abrir el corazón. Claro, en esta generación, como en otras, pero en esta particularmente, se espera que los pastores sean totalmente accesibles, profundamente espirituales, ni demasiado jóvenes, porque lo vemos inmaduro, ni demasiado viejos, porque los vemos medio gagá. Así que si un pastor no está a la altura de las circunstancias o de las expectativas, se los asesina públicamente en las redes sociales, ¿no? Y probablemente, capaz que nunca nos vamos a dar cuenta cuánto o qué vive un pastor en privado y cuál es la presión bajo la cual tiene que estar. Pero no significa que si no eres pastor
No necesitas un plan de batalla contra la depresión, contra el desaliento, porque cada cristiano tiene un llamado, independientemente si es pastor, canta en el coro o no hace nada, simplemente se congrega. Todos los cristianos tienen un llamado. Y el desaliento y la depresión tienen la enmienda de interrumpir casualmente ese llamado. Esa es la tarea de la depresión. Por ejemplo, en todo nivel, no solo en cuanto a servir al Señor. El desaliento puede minar poco a poco tu pasión por criar tus hijos. Como papá y mamá dirá, ¿cómo voy a dejar de amar a mis hijos? No, nunca los dejamos de amar. Los hijos son agentes de Dios, que nos son asignados para que nosotros los pongamos en la vida, para administrar su llamado hasta que sean adultos. Entonces, en ocasiones el desaliento nos viene a nosotros como padre, y si nos derrumbamos mientras que ellos son chicos o vivan bajo nuestro techo, esa fuerza de gravedad los va a tirar también a ellos para abajo. Uno no se puede derrumbar, aun si en tu casa las cosas no están bien. Uno no se puede derrumbar puesto que ellos dependen de anímicamente papá y mamá. El enemigo te ataca diciendo, nada de lo que les dices a tus hijos sirve, no les va a quedar nada en la cabeza, no importa si los llevas a la iglesia, tarde o temprano se van a perder. Y uno va escuchando esas mentiras y empieza a desalentarse, de modo que cuando te desalientas, baja los brazos, te rindes con tus hijos, dices no puedo hacer nada con este adolescente, y dejas de trabajar y de estar alerta. El desaliento, el desánimo puede también venir a tu matrimonio. Cierto sabio solía decir, hay algo peor que ser soltero o soltera y estar solo, y es estar casado o casada y seguir solo. Entonces uno puede desanimarse cuando las expectativas y las experiencias, lo que uno vive, está muy lejos de lo que uno soñaba, de lo que uno quería, de lo que querías. Y esos conflictos internos suelen ser una confirmación de nuestro llamado, no que estamos mal. Cuando tenemos esos conflictos y esos ataques de desaliento, no significa de que el diablo te agarró, que tienes un demonio propio. Significa de que justamente el enemigo solo ataca y pelea a los que le significan una amenaza, a los que le significan un problema. Entonces, como dijo un sabio, si últimamente no has tenido un choque frontal con el diablo, tal vez se debe a que estás corriendo en la misma dirección que él. Si uno va en dirección contraria al enemigo, ¡paf!, el choque lo vas a tener. Los choques son parte del llamado. Si no hay choques, es porque no estás haciendo las cosas bien. El día que a mí los religiosos me dejen de atacar, yo me voy a empezar a preocupar. Significa que voy en el mismo camino de los religiosos. Entonces, permíteme ofrecerte una definición, sin ánimo de querer jugar al psicólogo, de la palabra depresión. Una definición muy mía, por supuesto, no es la académica. Pero a mí se me ocurre que la depresión es la grieta entre lo que esperamos y lo que experimentamos. La grieta entre lo que queríamos tener y lo que tenemos. En lo que queríamos vivir y vivimos. Entonces, ¿cómo lidiamos con una grieta entre lo que esperas y lo que te pasa? Hay quienes prefieren ignorar esa grieta. No tienen la vida que soñaban, no tienen la felicidad que querían. Sin embargo, la ignoran, creen que si la ignoran tarde o temprano se va a ir. Y cuando se enfrentan a una desilusión, fingen que todo va bien. Pero si todo lo que hacemos el resto de nuestra vida es esconder los síntomas, como le pasó a este querido ministro, aún así muere tu esperanza, se muere tu fe y en el peor de los casos intentas atentar contra tu vida. Y cuando la fe se muere y la esperanza se muere porque la ignoramos, porque ignoramos lo que estamos viviendo, se mueren igual, pero en silencio. La fe se nos empieza a morir, a marchitar, a amilanar. Por eso esta es una palabra hoy puntualmente para esa gente que en un momento de la vida se sintió aplastada por circunstancias que nunca vio venir. Esas circunstancias que te dejan en la lona, que no las esperabas, no planificaste eso. Hablo de esas crisis serias, no en que los tomates te salieron más caros en Bonds que en Ralph, sino las crisis serias. Cuando la gente viene y te dice, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿No creías en Dios? ¿No ibas a la iglesia? Esos momentos cuando sentimos que todo lo que construimos se nos desmorona como si fuera un castillo de naipes.
A esa gente dirijo mi mensaje hoy. Y no estamos solos en estas contemplaciones cáusticas. Porque cuando el piso debajo nuestro se nos abre, nos traga y caemos en picada, sumergidos en una avalancha de preguntas, de emociones, uno empieza a dudar acerca de la fe. Porque todo aquello en lo que creíamos de pronto es cuestionado, diseccionado, sacudido hasta la médula. De pronto todo lo que hicimos parece que no resultó. Lo digo para aquel que fue un sembrador, que siempre dio en términos financieros, por ejemplo. Y ahora está por perder la casa. O no tiene empleo. Y dice, ¿qué falló en el camino? Ahí es donde nos preguntamos si alguna vez vamos a poder volvernos a poner en pie. Y si lo hacemos, ¿cómo vamos a tener fuerzas para seguir adelante? Ahí es donde se prueba nuestra fe. Donde la fe es refinada. Donde viene el zarandeo. Decirlo es una cosa, vivirlo es otra. Y yo sé que muchos de nosotros, no te estaría hablando de esto si no lo hubiese vivido en alguna ocasión, muchos de nosotros pasamos noches enteras llorando en silencio o mirando la oscuridad a través de la ventana de nuestra casa, noche tras noche contemplando una noche oscura que era el reflejo de nuestra propia alma, pero lo que teníamos oscuro era el corazón. O tal vez ahora mismo estés enfrentando una crisis de fe. En este mismo instante. Ni siquiera es necesario, insisto, que sea un evento de una magnitud innegable como un divorcio o la muerte de un ser querido. A veces es el impacto acumulativo. A veces deprime más el efecto residual. ¿Se acuerdan la frase de nuestras madres? Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. El efecto residual es tan nocivo como el infarto masivo. Aquel que todos los días va comiendo comidas grasas, no se cuida en su dieta, termina siendo tan nocivo como aquel que tiene un infarto fulminante. La cosa es que acumulativamente, residualmente, cuando sucumben nuestras emociones, hay un momento que no podemos más y que bajamos los brazos y decimos, estoy haciendo algo mal, porque encima el enemigo nos dice, estás mal, esto no le pasa a los hijos de Dios. Si hicieras las cosas bien, no pasarías por esto. Por eso yo quiero detenerme en unos instantes en David, que fue un hombre de fe. El día que David fue ungido por el profeta Samuel, fue uno de los días más memorables de su vida, pero no se convirtió en rey al día siguiente. Se presume que David fue ungido cuando era adolescente, pero no llegó a ser monarca hasta la edad de 30 años, y fue un silencio de 15 años. 15 años que yo creo que tuvieron que sentirse como una eternidad. Pero incluso cuando David pensó que el plan de Dios no estaba funcionando, Dios estaba trabajando en el plan. Era parte del plan de Dios. Y aparece en las Escrituras lo que conocemos como la cueva de Adulán, que fue su campo de prueba, la temporada de espera, el compás de espera, que fue una oportunidad para crecer, para madurar, para probar su carácter. Y David, cuando uno va a las Escrituras, descubre que fue un líder gubernamental, militar, hasta un hombre dotado en la música, en la poesía. Encima era bien parecido el tipo, dice que era de hermoso parecer. Cuando la Biblia lo destaca era porque el tipo era bonito, era atractivo. Pero como muchas personas que aman a Dios, todo esto no le servía en un momento porque también luchaba contra la depresión. Luchaba contra la tristeza en su corazón. Y David hizo frente a una plétora de emociones turbulentas durante esos 15 años como fugitivo. Después algunas cosas se pondrían peor en su vida adulta, pero en esos 15 años fue bravo porque tuvo que huir para salvar la vida de la ira de su suegro. ¿Vos creías que tenías problemas con tu suegro? Este tenía problemas peores, de Saúl. Y al enfrentar muchas de estas cosas solo, buscó en la música David el consuelo para atravesar esos momentos. Entonces los estudiosos de las Escrituras dicen que los salmos que David compuso, por lo menos, mientras que estaba en el cautiverio, fueron 8 salmos diferentes durante toda su vida como fugitivo. Hay 8 salmos que se creen que fueron compuestos en la cueva. Ahora, ya sabemos que David huía del hombre más poderoso del mundo conocido de la época, casi siempre superado numéricamente. No podía hacerle frente a un monarca que tenía el poder
el gobierno militar. Así que David se movió a ciegas hacia un refugio donde por fin encontró un santuario, un lugar para estar solo. En medio del desierto, fue a parar a un lugar donde pudo esconderse, donde podía abrir su corazón a Dios y reunir los fragmentos de su vida, los pedazos rotos de su vida. Había encontrado una cueva, dice las Escrituras, la cueva de Adulán. Eso fue la cueva de Adulán para David, un lugar oscuro, una cripta fría, un momento difícil. Pero ahí se templó su confianza, ahí se forjó la fe. Ahí es donde David descubrió lo que significaba darle a Dios lo que nosotros a veces de manera superficial decimos sacrificio de alabanza. Fui a la iglesia a ofrecer un sacrificio de alabanza. No, sacrificio de alabanza es lo que hizo David en la cueva. La cueva de Adulán era un lugar angosto, un lugar donde Dios se encontró con David, donde David se encontró con Dios de una forma totalmente novedosa que él no estaba acostumbrado. Porque los tiempos difíciles hacen eso con nosotros. Los tiempos difíciles nos hacen ver a Dios de otra manera, desde otra perspectiva. De allí la frase de que hay oraciones mucho más sinceras entre las paredes frías de un hospital y la grama recién cortada de un panteón que dentro de las paredes de cualquier iglesia, donde la gente bosteza, está pensando en cualquier cosa o en su defecto escribe en el celular. Las oraciones más honestas, las que hemos hecho más quebrados, fueron en sitios que no necesariamente son la iglesia. Y la cueva de Adulán no era donde David quería estar. Este sitio en el que ahora estás, metafóricamente hablando, no es el sitio donde querías estar. No era lo que habías planificado cuando hiciste los votos frente al altar. No era lo que querías cuando te embarazaste. No era lo que querías cuando te divorciaste. No era lo que querías cuando te mudaste a este país. No era lo que querías cuando tomaste la decisión de servirle al Señor. Pero es ahí donde Dios quería que estuvieses por una temporada. No fue el demonio que te apartó, es Dios que planificó tu cueva. Esto nos trae sanidad, porque a veces pensamos que si estamos tristes, necesariamente eso viene de Satanás. La única razón por la que alguien iría a una cueva así, de depresión, de soledad, es porque no hay ningún otro lugar donde ir, si no, no irías. No es que David podía elegir entre el palacio y la cueva y eligió la cueva porque era bueno. No, había otro lugar. Este es el último lugar de la tierra en el que David quiere estar, pero a veces es ahí cuando Dios nos tiene exactamente donde nos quiere tener. Entonces, antes de avanzar, quiero decirte esto de parte del corazón de Dios. A donde estás es exactamente donde Dios te quería tener. Algunos dicen, no puede ser que yo a mis 40 años estoy así, que a mis 60 años llegué a esto. Dios sabía, no lo sorprendió lo que ahora te está pasando. Dios te quería aquí, esta temporada es de Dios. Tienes que creerlo. ¿Lo crees de verdad? Esta temporada es de Dios. Es una temporada. No podemos decir que el otoño no es de Dios, porque no hay hojas en los árboles. Es temporada. Y David había entrado en la oscuridad de la cueva de la desesperación. Y muchos de nosotros hemos descendido a esos fríos y oscuros límites de la cueva de la desesperación también. Todos nosotros hemos estado ahí. Si un predicador te dice que nunca más pasó esas pruebas desde que sirve al Señor, ahora se baja de un carro de fuego, tú eres el que toma Uber, él toma carros de fuego, no le creas, es un timador. Es un timador aquel que te dice yo no paso pruebas. Por eso comencé con este testimonio choqueante del querido pastor de Chino, porque esto no resiste análisis, no hay gente a la que no le pase. La cueva tiene recovecos escondidos donde a veces nos sentimos perdidos espiritualmente, emocionalmente. Comenzamos a imaginarnos que Dios nos abandonó, que Dios no va a llegar a esa cripta oscura, que a veces puede ser una cripta formada por el pecado, por errores que cometimos. Y lo peor, sentimos que a Él no le importamos. No puede ser que la palabra que más recuerda a la gente durante la pandemia en todo el mundo es la frase, ¿cómo te ama el Señor? Me escriben algunos, ¿de verdad? 30 años de creyente, ¿de verdad Dios me ve como una princesa? Es porque nos olvidamos. No, que es verdad. Pero nos olvidamos que Dios nos ama. Lo primero que pensamos, Dios me dejó de amar. Porque tenemos ese legalismo en el subconsciente. Metes la pata, el policía cósmico te borra del libro de la vida.
Y algunas de nuestras crisis comienzan con personas a nuestro alrededor, que a veces no son enemigos en el sentido verdadero. Porque, a veces la crisis viene porque alguien nos hace una demanda, porque alguien te hizo un juicio, pero a veces hay gente al lado tuya que son las que más te hirieron. Padres, cónyuges. Y a veces la herida más profunda la causa el que está más cerca. Ninguna herida es tan dolorosa como la que nos hace alguien a quien amamos, o al que creímos amar, o en quien confiamos, o en el que creíamos confiar. Por eso la gente cuando se frustra o se decepciona con un pastor, con un líder, cierra su corazón hacia los otros líderes por un tiempo, porque le había dado su confianza a ese hombre y capaz que el hombre le falló. Entonces lo mismo ocurre en un hogar, cuando una casa dividida en sí misma es una prueba terrible, porque uno está acostumbrado a salir a pelear afuera, pero cuando las bombas enemigas están a tu alrededor es muy duro. O quizás la crisis llegó cuando nos creíamos que teníamos todo bajo control. Hay un momento cuando uno tiene 20, 30 años. ¿Quiénes tienen de 20 a 30 años? Levántame la mano como señal. Los que tienen de 20 a 30. Bueno, no se preocupen, ya se les va a pasar. Es algo que se va pasando. Que el tiempo los va a ir curando. Uno a esa edad cree que va a vivir para siempre. Cree que uno es inmortal. Yo me acuerdo de los tiempos que me podía comer 3 hamburguesas al hilo, 3 Big Mac, dame 3, me las voy a comer. Y no engordaba así, nada, no engordaba. Podía trabajar todo el día, podía ir a la natación, podía hacer lo que quisiera, ir a un pibio así a la noche, estaba como en energía. Las navidades me encantaba decir, la voy a esperar hasta las 2 de la mañana, hasta las 3 de la mañana no me voy a acostar. Ahora espero que se reciba solo el año, digo, que se reciba solo. Me voy a levantar y el año va a estar ahí. No tengo que esperarlo, ¿no? Y hay una edad que vamos cambiando. Entonces, vivimos con la ilusión de la invulnerabilidad. Que somos invulnerables. Y un día, lo primero que hace una crisis es romper esa burbuja, ¿no? Y todo lo que creemos, y todo lo que tenemos, o creíamos y teníamos, parece que se estremece todo de golpe. Entonces nuestra vida se sumerge en un caos, precisamente cuando todo parecía que iba a ir bien y que estaba todo bajo control. David era rey y todo lo que hacía, aunque todavía no había llegado al trono, desde que fue ungido, todo lo que hacía ya era observado por la gente, y eso que no había redes. Pero si eres un líder cristiano, sabes cuán cierto es esto. Todo el mundo conocía los horribles detalles de los problemas familiares de David. Que su padre lo ignoró desde el inicio, que sus hermanos no lo aguantaban cuando él se apareció en el campamento, y después los problemas que tuvo con sus mujeres, con sus hijos, ni se imaginan. Pero ya empezó mal, porque su suegro lo odiaba. La hija de su suegro, o sea, Mical, le dio la espalda. Entonces no solo era el rey, sino que parecía tener pies de barro. Y todo el mundo lo estaba observando. Entonces, por lo menos podemos descubrir que no somos los únicos que hemos experimentado desánimo. Que si uno va a las Escrituras, encuentra un montón de gente que pasó por esa estación oscura. Y David está ahí buscando un poco de paz. Va a la cueva de Adulám para buscar paz. Porque a veces necesitamos aclarar que este no es un lugar para reformarse, para reformularse, rearmarse. No, es un lugar donde uno busca paz. Y esta es una de las 2 cuevas en la vida de David. Porque hay otra que está, la cueva de Engadi, es otra, donde David cortó el borde del manto de Saúl. Esa es otra historia. Esta es la cueva de Adulám. Y Primera de Samuel, capítulo 22, relata todo lo que ocurrió con David ahí. Dice que yéndose David de ahí, huyó a la cueva de Adulám. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Yo pienso que ese fue el primer river que hubo. Todos los afligidos. Todos los endeudados, todo el que estaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces la mayoría de los eruditos cree que el rey Saúl, para esa época, había agravado al pueblo de Israel con un impuesto muy pesado. Y al parecer la gente acudía a la cueva de Adulám para estar con David en su cólera, en su rebelión, por una tributación que era injusta, ¿no? Eran pobres, tenían muy poco y muchos de ellos habían insistido
ante Dios que necesitaban un rey. Queremos un rey como el resto de las naciones. Y Dios le dio un rey. Ahí está Saúl. Así que cuidado con lo que oras. Cuidado con lo que oras, que nadie te puso una pistola en la cabeza. Cuidado con los que algunos oran, porque algunos oran por años por algo que Dios no quiere que oren. Y cuando Dios te da a Saúl, dice, ay Señor, pero quería, no quería Saúl. Y bueno, es lo que pedía, es lo que hay. Entonces, Saúl era ese rey. Y muchos otros de los 400 eran, sin duda, o de los que estaban en 400, eran sin duda gente que fue a prestarle apoyo a David. Algunos huían de los impuestos de Saúl y otros fueron a darle apoyo. Entonces, al vencedor de Goliat, todavía había un montón de ciudadanos que lo admiraban, contaban las historias de este adolescente. Y mientras más se filtraba la noticia sobre la huida de su héroe, que se había ido del Barça al PSG, no, eso es otra cosa, se iban cambiando de club, ¿no es cierto? Se iban cambiando, ahora todos querían jugar en París. Entonces esto era así, deciden unirse a su refugio. Y por cierto, en el siguiente capítulo del primer libro de Samuel descubrimos que el número creció de 400 a 600. Nunca dejó de llegar gente a la cueva. Esto también, cuando yo digo cueva, no se imaginen una cuevita de un oso. No hace falta decir que era un huequito al costado de la colina. No, era una caverna enorme. ¿Cómo metes 600 gentes en una cuevita? Era una caverna enorme, yo presumo con una abertura de 12 metros. Así que tenemos a David, escuchad, huyendo de sus problemas, huyendo del suegro, de Saúl, tratando de preservar la vida. Por fin encuentra un lugar de respiro y dice, acá no me encuentra nadie. David escribió mucho sobre eso. ¿Quién me diera alas para volar me mandaría a mudar? Yo no digo que digas amén, pero ¿quién en algún momento de la vida dijo, me quiero ir a un lugar donde no me encuentre nadie? Ni mis hijos, mirá cómo aplauden, ni mi marido. Me voy, pero me cambio hasta la cara, la identidad, y mi mamá me amenazaba siempre, un día me voy a ir y no me va a encontrar nadie, mirá, ni tu padre, ni tus hermanos, yo que tenía la culpa. Así que yo era un huérfano potencial, un huérfano en fe. Y de repente el tipo dice, acá no me encuentra nadie. Y de repente empiezan a venir grandes multitudes que entran a la cueva, que venían de todas las direcciones. ¿Y qué tipo de personas eran? No eran las más brillantes, no eran los mejorcitos. Eran deudores, buscapleitos, descontentos con el gobierno que se unían a la pandilla. Pero eso era peor que las carabelas de Colón. Todos los delincuentes estaban ahí. ¿Y cómo crees que se siente David en compañía de esos? Acuérdate que David estaba enfermo emocionalmente y estaba debilitado, desalentado. Yo creo que buscó una cueva no solo por seguridad, sino porque también estaba buscando soledad, quietud. El hecho de que uno sufra no siempre significa que quiere compañía. Porque si la compañía no es la ideal, es peor. Hay gente que en vez de ayudar, como digo siempre, con el arca, colabora con el diluvio. Entonces, cuando uno está triste, con lo que menos queremos estar es con gente que está tan desesperada como nosotros. No puedo pagar la renta, vos te quejás, yo te bajo un puente. Se suicidan los dos. Por eso no puedo imaginar lo que aquella masiva reunión debe haberle parecido a David. Lucha precisamente por lidiar con sus propias emociones turbulentas. Pobrecito apenas puede con él. Y todos los parias de Israel se congregan en la cueva de Adulán. David, que entró en una cueva, insisto, para estar solo, se encuentra rodeado de los peores ciudadanos de Israel. Y David, conforme lo que uno lee, era muy introspectivo. Si bien es emotivo, muy transparente en sus emociones, era muy de mirarse para adentro. ¿Cómo sé esto? Bueno, porque sus sentimientos fluyen en los salmos. Su música, su alabanza, sus lágrimas. Yo digo que David fue el único autor que escribió poesía descarnada, superando a Coelho, a Gabriel García Márquez, a cualquier otro escritor que haya surgido desde cualquier época hasta la fecha. Y a veces pensamos que los cristianos no pueden expresar sus emociones. Es como que nos dicen, no, eso está mal. Y creemos que adoptando este concepto de ser perfectos, eso nos va a hacer más santos, pero es fingimiento, como decimos siempre. O sea, el comportamiento cristiano
de acuerdo con este sombrío estereotipo, es una conducta calmada, caracterizada por clichés, por frases repetidas. Aunque los leones te estén rodeando en la arena romana, ¿cómo estás, hermano? En victoria, en fe. ¿Y tienes para comer? Hace 3 días que no como, pero gloria al Señor, Él quiere que ayune. No se puede estar así. Hay un momento que... Claro, porque no se predicó mucho en la iglesia en años la teología de la adversidad. Siempre el evangelio fue del empoderamiento y eso permeó tanto la vida de nuestra iglesia que a veces escuchamos demasiado la palabra positivo. Sé positivo, hermano, no seas negativo, confiesa las cosas buenas. Siempre se nos procura que tengamos un pensamiento positivo. Y se nos asegura siempre, veamos todos los live que veamos, escuchemos al predicador que escuchemos, que si practicamos la confesión positiva nos van a pasar cosas positivas. Bueno, el optimismo es una gran cosa. Lo malo es que la vida no siempre es positiva. La vida no tiene un solo polo. Ojalá la vida tuviera un solo polo. Mira qué fácil que sería la vida. A veces las cosas salen mal. Y si nuestra mente está conformada inexorablemente para un pensamiento positivo, va a llegar el momento en que estemos viviendo en un mundo imaginario, de fantasía, de sentido común. ¿Cómo está? Amén, 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 gloria al Señor, amén. Gloria al Señor, ¿te duele? No, no me duele. No me duele. No podemos estar así. Somos gente torpe. Entonces, yo sí me considero un tipo positivo, muy positivo. Pero hay algo que también creo. Si no tenemos un punto de vista realista de la adversidad, el resultado no va a ser muy positivo cuando llegue el momento de enfrentar esa realidad. Uno tiene que tener una mirada realista. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, descargó sus emociones. Si uno ve su poesía, su prosa, a mí me gusta escribir, por eso, y leer. Por eso me fascina leer su prosa, su poesía, porque pone colores violentos. Y a veces va escribiendo en un crescendo casi operático, parece una ópera. Muy shakespeariano para escribir, porque empieza suave y de pronto estalla y vuelve otra vez, y lágrimas y bronca, todo junto, coraje. Yo me estremezco cuando leo las obras de David con ojos nuevos. Y David escribe el Salmo 142, que después lo pueden buscar en casa. Dice que su espíritu está angustiado. Angustia, decime si esa palabra no define cómo nos sentimos muchas veces. ¿Cómo te sentís? Angustia. ¿Viste la angustia que no hay ni lágrimas tenés para llorar, pero sentís angustia? Es una cosa acá. Ponés la tele y no podés ni ver la serie porque la angustia no te deja. ¿Te sentiste alguna vez angustiado de espíritu? David no sabía dónde ir, no sabía qué camino tomar. La vida se le había convertido en un gran torbellino que se le vino encima y él lucha para permanecer firme contra la corriente. Lo persiguen 2 ejércitos, uno compuesto por soldados que lo quieren matar y otro por sufrientes que se le quieren pegar. Yo no sé cuál prefiere. Mira lo que están en la cueva y sé por qué no me matan los de afuera, porque estaban todos los exiliados ahí. Entonces su vida está atrapada en un nudo de problemas. Y cuando uno tiene un nudo de problemas, cuando uno tiene un crisol de preocupaciones, uno no sabe qué hebra desenredar primero. Porque una cosa uno la puede enfrentar, pero cuando se suman 2, 3, 4, es como cuando llega un problema financiero a tu casa. Y eso hace que te pelees con tu cónyuge o tu pareja. Y eso hace que los chicos no puedan ir al colegio. Y eso hace que te corten la luz. Y que te llamen los acreedores. Y que te enfermes porque somatiza. Entonces se hace un efecto dominó que dice, ¿por dónde empiezo? La vida es un desastre. No digan amén porque si no de afuera van a pensar que vinieron todos los de la cueva de Adulán hoy acá. Entonces a veces me imagino que David se metía en lo profundo de la cueva. Esto lo imaginaba ayer. Se tapaba la cara con las manos buscando meditar, o se hacía un ovillito como hacen las muchachas, como hacen las chicas por lo general cuando están deprimidas, que se hacen un ovillito así, en el sillón. Me hago un ovillito. Y se ponen en posición fetal esperando morir. Hasta que viene el nene, les pide comida y se levantan, resucitan, pero si no, quieren morir. Bueno, entonces cuando está hecho un ovillito al final de la cueva, escucha un eco de voces. Levanta la vista, David no lo puede creer, los ve entrar a todos estos por la abertura de la cueva. Es una encrespada variedad de gente que comienza a llenar la cueva. Gritan en cuanto a los impuestos de Saúl, que cómo puede ser, problemas familiares, miles de inquietudes. Y un desgraciado trajo hasta la suegra a la cueva. Eso no se hace. Eso es traición.
David cierra los ojos y no lo puede creer. Y piensa, ¿qué otra cosa mala me puede pasar? Me falta que me orine un dinosaurio, ya no puede pasarme más cosas. Estoy en el peor momento de mi vida. Y se siente perdido, desorientado. Pero esa no es la única emoción que siente, se siente abandonado. Para mí esto es uno de los versículos más tristes de la Biblia. El Salmo 124:4, David escribe, miré a mi diestra, a mi derecha, ¿no? Y observé, no hay en esta gente quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. ¿De verdad? Hay mínimamente 400 tipos que les juran lealtad. Y él dice, nadie de estos 400 me quiere conocer. Yo creo que no hay palabras más desoladoras y desesperadas que esta. Una turba de partidarios que lo buscan y él está más convencido que nunca que a nadie le importa él como persona. Porque a toda esa gente les importa lo que él puede hacer por ellos. Como los que arrojaban mantos y palmas a Jesús en la entrada a Jerusalén. Lo que querían era un libertador. ¿No nos libertás? A la semana pedimos la cruz. Esa gente lo había visto derrotar gigantes, las batallas que libra, pero él como persona no les importa a nadie. Si este tipo les va a derrocar y va a ir en contra de Saúl y va a quitar los impuestos, es un hombre de Dios. Si no puede hacer nada contra Saúl, lo van a liquidar. Y ese es el síndrome de la mayoría de los líderes, de los pastores. La mayoría tenemos que estar conscientes que mucha gente nos ama por lo que somos, los menos, y otros nos aman por lo que le podemos dar. Hay gente que cuando no puede quitarte nada, y esto no tienes que ser pastor para esto, te pasa como mamá, como papá, como jefe de una empresa. Hay gente, acá hay gente que me ha dicho, no vengo más. Si es que tuvo la gentileza de decirme. Yo mismo tuve a mi lado personas que daban la vida por mí. Yo voy a estar a tu lado y Dios me puso. Y un día dijo, me voy a otro lado porque allá me dan más amor. Allá me dejan cantar. Y gente que creías que te amaba. Gente que yo me jugaba, este va a morir al lado mío. Pero te abandona, uno no sabe nada de ellos. A veces uno ni se merece una despedida, ni se merece mire, no voy a venir más. Empezó la pandemia, no vino más. Ustedes dirán, bueno, pero capaz porque es difícil llegar a vos. No, porque el que quiere llegar, llega. Dice, mira, tengo que llevarle este mensaje a Dante. Pero yo no lo digo esto con bronca, con recelo, te digo, mi corazón. Porque, no, yo lo tengo asumido hace muchos años. Yo tengo que hacer la dicotomía entre la persona y el personaje que la gente quiere. La dicotomía entre mi yo real y la gente que espera algo de mí. Esto es parte de los avatares del llamado. David está solo también en cuanto a las personas. Y yo creo que esto nos pasó a todos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido solo alguna vez en medio de una multitud de conocidos? En medio de una multitud de 400. Hay gente solas en las iglesias llenas. Parece una contradicción, pero muchas veces mientras mayor sea el número de presentes, más intenso es el sentimiento de soledad. Por eso las ciudades grandes y populosas son caldo de cultivo para el suicidio, para la desesperación, donde el más alto índice de suicidios en New York, Madrid, Buenos Aires, las grandes urbes donde la gente camina y se lleva por delante en las veredas. Entonces una cueva llena de voces que solo exigen algo puede ser muy solitaria. Hay mamás que sienten ese sentimiento, que si se le da algo a los hijos están. Cuando no les da, los hijos no vienen. Y nos pasa en todos los órdenes de la vida. Si yo serví, yo di, ni siquiera me dio las gracias. Y el Salmo nos sugiere que David vio la turba y tuvo la sensación de soledad como un cuchillo clavado en su corazón, viendo la turba. Porque nadie sabía las profundidades de sus emociones. Nadie le importaba lo que sufría. Le decían, vamos campeón, adelante, ahí está David, vamos campeón. Pero nadie le preguntó qué estaba pasando. Y yo hablo hoy a la gente que está viviendo en una temporada como esa, donde los problemas tienden a aislarnos. Yo suelo ser del tipo de individuo que se vuelve ensimismado cuando llegan los problemas. No los cuento mucho, yo suelo ser como una tortuga. Mi cabeza retrocede calladamente dentro de la gruesa coraza protectora. No soy de contar, sí, tengo estos problemas. Y yo quiero siempre repasarlo por mí mismo, sin interferencia externa.
Pienso que es una tendencia particularmente de los varones. Muchas mujeres están diciendo, pensé que me había casado con un mudo. No, es una tendencia de los varones. Los varones buscamos la cueva más cercana que nos pueda ofrecer protección de las preguntas. Y creemos que ningún otro experimentó un problema como nosotros y que ni nuestra familia nos puede entender, o por lo menos así nos parece. De manera que nos encerramos en una cueva. Pensamos que la vida es ríe y todos van a reír conmigo, llora y vas a estar solo. Entonces no importa cuánta gente te rodee, si estás en el centro de una multitud de miles, a veces nos va a parecer que estamos irremediablemente solos. ¿Por qué? Porque los problemas estimulan la soledad y la soledad alimenta la depresión. David dice, estoy muy afligido. Decime si eso no es estar deprimido. Estoy muy afligido. Y este es un tema muy delicado, un tópico muy delicado, que no se habla mucho en las iglesias. Como que los ministros tenemos miedo de hablar de depresión. Preferimos decir, espíritu de depresión, suéltala, y ya está. Pues nos puede pasar a todos. Nos podemos mudar, nos podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de cónyuge, pero la nube oscura parece que no cambia nunca. Con el tiempo define nuestro propio cielo. Y la depresión es un camino a través de la oscuridad, no hay señales. No hay vistas panorámicas, no hay un destino claro, por lo menos así se siente. Y no existe enfermedad más profunda para el alma que la depresión. Un consejero la ha descrito como una agonía que no se detiene. Viste que los dolores de parto, le digo a las mamás, los dolores de parto, cuando estás con contracciones, te vas a sentir morir, pero te deja respirar. De modo que el médico te dice, cuéntelas, con qué frecuencia las está teniendo para saber que se aproxima el parto. Bueno, la depresión son dolores de parto sin respiro. Noche tras noche, día tras día, casi un nivel arterial. Es el equivalente espiritualmente al cáncer, porque la metástasis va por dentro. La diferencia es que como va por dentro, frecuentemente no reconocemos que nos está pasando algo. Es un parásito de la mente, un asesino silencioso, una larva que se nos mete en el corazón. Por eso deprimir significa que algo se hace más pequeño de lo que es, se deprimió. Es pensar, vivir, actuar por debajo de la norma regular que lo harías. Y hay que estar alerta cuando aparecen en nuestra vida esos síntomas y hay que ser muy empáticos cuando lo vemos en un ser querido. No juzgarlo, hermano, ¿dónde está el poder de Dios? Confiese, vamos, reprendan el nombre del Señor. No seamos tan torpes. Porque es un asesino silencioso y hay que estar en esos zapatos. Hay que ser muy empáticos con el que le pasa. Entonces la depresión es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Héroes cristianos sufrieron depresión. Así como la lluvia cae sobre justos e injustos, la depresión toca a justos e injustos. Escuchen a Moisés. Si acaso hay una metáfora de la depresión, esta es una, Números 11:14. No puedo soportar a este pueblo, la carga es pesada, dijo Moisés. Sería mejor que me mataras. Hazme el favor y ahórrame esta miseria de vida. Esta mentalidad vuelve a aparecer en Elías, en Primera de Reyes 19:4. Basta ya, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Aún así Jesús se reunió con estos dos que reclamaban el derecho a la eutanasia. Se reunió en el monte de la Transfiguración. Dos hombres llegaron a lo profundo de la melancolía y se elevaron a la cima de la gloria porque el Señor sabía que estaban viviendo un momento difícil. Increíble. Y yo he escuchado a cientos de predicadores proclamar que si uno está en depresión, eso no es para un cristiano. Los verdaderos cristianos no se deprimen. Claro, entonces cuando te deprimes lo ocultas. Mi pregunta a esos predicadores si han leído la palabra, porque David era un hombre al que Dios amaba mucho. Y tenía sabiduría y luchó con su depresión toda la vida. Toda la vida luchó con la depresión. Y es interesante que la palabra que David utiliza para hablar de su aflicción es abolladura en el original hebreo. O sea, está diciendo, tengo abolladuras en el alma. Tengo algo que me aprieta el pecho acá. Estoy deprimido. Tengo abollada el alma. Hay una canción en mi país que dice, me tengo el corazón con agujeritos. Yo he conocido personas que han sufrido una depresión tan intensa que han puesto fin a sus vidas. Como el pastor Andrew en Chino. Miró hacia el futuro, no vio nada, no sé qué le pasó, tenía chiquititos.
una esposa bonita. Capaz que le pareció que no valía la pena vivir y renunció al precioso don de la vida. Y David sentía esa misma depresión, porque hay un momento en el que cualquier hombre y cualquier mujer se cansa de ponerle cara buena a todo. No se le puede poner cara buena a todo. Yo desconfío del que le pone cara buena a todo. ¿Cómo estás? ¡Bien! Que sonríe así como que le estuviesen apretando en algún lugar que uno no puede ver. Me da como, ¡epa! Y esto no es pecado, no ponerle buena cara a todo. Es franca honestidad. Nuestro peor error es privatizar el dolor, hacerlo privado. No lo voy a contar porque ¿qué van a decir? Dios quiere que seamos auténticos. David había aprendido a depender de sus recursos y esos recursos se le habían gastado, el pozo se había secado y no tenía dónde ir. Ya no sentía la presencia de Dios en su vida, no sentía la presencia de Dios, oraba y sentía que había un techo, que Dios no estaba ahí. Ahora, ¿esto significa que David dejó de ser un hijo de Dios? No. Que en un momento no sientas la presencia de Dios significa que Dios te abandonó. No, Dios no cambió. Los creyentes entramos a veces en la cueva de la depresión y esto es peor aún en los líderes. Porque los líderes somos hombres o mujeres que vivimos en un mundo de expectativas ajenas, con pesadas cargas de responsabilidad que algunas no las pedimos. Por eso yo me dediqué todos estos últimos años a decir, miren que yo soy un tipo común, un chavo de barrio, miren que yo no tengo, no esperen que, ay pastor, usted que está tan ungido. No, yo te agradezco que han venido acá de lejos a conocerme, pero si querían ver alguien que bajara un carro de fuego, llegaron al lugar equivocado. Entonces, creo que algunos vestimos el manto del ministerio con cierta incomodidad, diciendo, no esperen gran cosa de mí. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Entonces, y como es natural, las grandes expectativas conducen a la gran depresión. Entonces, atrapado en la depresión, que esto le pasa a muchos artistas, a muchos jugadores de fútbol, hablando fuera de broma, a Messi, el jugador argentino, se le exige mucho más que a cualquier otro jugador. El tipo está jugando la pelota lo mejor que puede y si ustedes escuchan los relatores los querés matar a todos. Hoy la verdad que no está muy iluminada la pulga, pecho frío, hoy no ha hecho mucho. El tipo hizo todos los pases, corrió como un condenado. Hoy la verdad que no es el Messi el que nos tiene acostumbrados. ¿Por qué no dice lo mismo el Chicharito? No es el Chicharito al que estamos acostumbrados. ¿Por qué no lo mismo de Icardi, lo mismo de cualquier otro? ¿No? La expectativa de la gente es lo que la gente quiere ver. Y si no ve eso, ¡pah!, crucifícale. Entonces David clama al Señor, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Salmo 142:6. Este David hace lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando estamos deprimidos. Se sienta en su cueva y empieza a anotar en su blog un balance de su vida. En una de las columnas pone las buenas noticias y las malas noticias. Y se da cuenta de que no tiene una buena noticia hace años. Nada es visible en esa cueva oscura. Los activos son ceros, los pasivos son infinitos. Y en una de las listas pone, mis enemigos son más grandes y más fuertes que yo. Es el mismo que mató al gigante. Pero la depresión no es el mejor estado de ánimo para que saques conclusiones. Por eso yo digo siempre, si estás cansado no tomes decisiones. No tomes ninguna decisión después de las 3 de la tarde. ¿Viste cuando estás cansado que no puedes pensar? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Ay, ¿qué vas a hacer, mamá? No sé, matarlos a todos, incendiar la casa. Uno está cansado. Al otro día uno ve todo más claro, ¿no? Bueno, la depresión es un cansancio constante. El razonamiento sobrio es imposible cuando estás triste. David se compara con un hombre encarcelado. Claro, porque encarcelado en su propia perspectiva. Se encerró en la mazmorra de la desesperación. Había lanzado una piedra a la cabeza del gigante, pero en esta ocasión un gigante entró en su cabeza. Y cuando un gigante entra en tu cabeza, pero para la gente de Dios nunca hay un abismo demasiado profundo, nunca hay una cueva demasiado oscura, nunca hay una noche demasiado negra. Dios dice, yo tengo la solución. Alguien tiene que decir amén. David verbalizó su problema. Capaz que David es un hombre conforme al corazón de Dios porque siempre le abrió el corazón a Dios. Él no finge.
Cuando David dice que le gustaría ver a sus enemigos que revienten, se lo dice a Dios. Y lo escribe ahí, acá está. Si se siente mal consigo mismo, se lo dice a Dios. No sé si tú y yo escribiéramos salmos, seríamos así de honestos, sabiendo que todo el mundo lo va a leer. Aquí tengo unas pequeñas pruebas. Quise ayunar 40 días, solo ayuné 39. Nuestro mapa de la geografía del corazón de David es preciso. La oración tiene que ser eso, un momento de comunicación directa, sin restricciones. Pero a veces tenemos la impresión de que Dios no nos va a atender. Porque claro, no podemos hablarle al presidente, no podemos hablarle al alcalde, apenas no podemos hablarle al pastor, decimos, me va a agarrar el ejército de conmutadores, no voy a llegar, toda la burocracia. ¿Por qué vamos a esperar que el Dios tome una llamada nuestra? ¿Por qué va a ocuparse de mí? Y nos hundimos cada vez más en la desesperación. ¿No te alegra poder decirle a Dios todo? Decir, Señor, ya está, hasta que lo dije. Esto es lo que siento. La quiero matar, es lo que siento. Se tiene que dar vergüenza. Ahí empieza el proceso de recuperación. David dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. De pronto David lo empieza a ver, al verbalizar lo que le está pasando. Él despliega sus problemas, viste, como un gran rollo que tiene los secretos de su cueva. Y empieza a contarle los secretos de la cueva. De pronto, toma conciencia. Cuando está derramando su corazón, David se da cuenta que Dios estaba ahí y que se está ocupando de su depresión. Nunca estarás solo en un lugar que no sea exactamente donde Dios quería que estuvieses. Yo te voy a decir lo que te dije hace un ratito. David nunca pudo encontrar una cueva que estuviese fuera de la jurisdicción de Dios. Y tú nunca vas a encontrar una depresión a la que Dios no alcance, a la que Dios no toque. Alguien tiene que decir amén. David dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. David tiene libertad para adorar a Dios otra vez. David está viajando de la prisión a la alabanza y registra su canción en el Salmo 142. Algunos dicen que el Salmo 57 lo escribió al mismo tiempo que el Salmo 142. Pero es mucho más que una canción. A mí me encanta porque tiene 2 estrofas y un coro. Tiene 2 estrofas y después de cada estrofa un coro, un puente y un coro. Dice, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. No sé cómo sonaría. Exaltado sea Dios sobre todos los cielos. Así, pero mejor cantado porque era David. Y después dice, pronto mi corazón está dispuesto, trovaré salmo, despierta alma mía, con salterios y alpa, te alabaré entre los pueblos, porque grande es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Y empieza a decir unas palabras del tipo que hasta hace un ratito estaba deprimido. Y vuelve, exaltado seas tú, vuelve otra vez sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y canta y canta y canta. Yo me imagino la voz de David, la primera que canta muchos de estos salmos inmortales. La voz empieza a retumbar en las frías cavernas de las paredes de esa cueva. Una melodía que se eleva desde la oscuridad. Una caja de resonancia, ¿no? Que se escucha en toda la cueva. Exaltado seas tú sobre todos los cielos. Imagina el escenario, la voz es clara, llena de sentimientos. Empiezan a escuchar los tipos que habían venido quejándose de los impuestos. Escuchan la voz, puede escucharse en los corredores de piedra. Y de pronto una áspera voz poco entrenada de uno de estos tipos se une a él en armonía. Un tipo con cara de bruto. Exaltado seas tú sobre todos los cielos. Y ahí empieza un dúo. Y nace un blues. Exaltado seas tú. Así como canta Wheeler. Wheeler es el único que estira las consonantes. Hace. Viste que la mayoría estiramos las vocales. Señor. Wheeler estira las consonantes. Haces Jesús. No lo entiendo ni lo voy a entender en 1.000.000 de años. Y uno por uno empiezan a cantar. Los 400 tipos harapientos elevan un poderoso himno. Deudores, parias, cantan el blues de la cueva.
Exaltado seas tú sobre toda la tierra. Yeah, yeah, yeah. Se para David. Nunca ha habido un concierto como aquel. Puede que nunca haya otro, a menos que esto ocurra en un coliseo romano, en un campo de prisioneros nazis, o en un lugar donde se piense que la música y la esperanza ha sido expulsada para siempre. Esa es la música de lo milagroso. Entonces las lágrimas y la melodía se mezclan ahora en una pureza de esos creyentes que cantan literalmente un sacrificio de alabanza. Y en Adulam, David y sus muchachos cantan allí el blues de la cueva. Y la sala de conciertos es una cámara de resonancia geológica cuya acústica Dios ya la había diseñado hace mucho tiempo para esa canción, precisamente para esa canción. Preparó el estudio de grabación Dios. Y la gente continuó cantando ahí, alabando a Dios, y sus voces penetraron la piedra maciza para proyectarse hacia los mismos portales del cielo. Y creo que los ángeles escucharon, dijeron, silencio, y se pusieron a escuchar. Exaltado seas tú. Ya no se escuchaba David, se escuchaba la voz de este moreno y todo lo que estaban cantando. Y el currículo de David como guerrero es fascinante. Montón de batallas ganadas, cantidad de reinos conquistados. Pero lo más perdurable es esto, su legado como cantor. Su gama artística es impresionante. Y mi disco favorito es esta, David cantando blues en la cueva. Yo lo llamaría Composiciones de la Cueva. Hay 3 pistas grabadas, están las 3 partituras ahí. Salmo 34, 57 y 142. 34, 57 y 142. Ay, no usa la Biblia adelante. 34, 147. Porque tiene un ambiente único. Probablemente porque la Biblia se escribió en la peor temporada de su vida. Eso es lo que lo hace tan crudo, tan real al blues, ¿no? Similares a las epístolas que Pablo escribía. Y el contexto hace que las letras sean más potentes. Y así es como David, para culminar, logró atravesar esa temporada difícil de la vida. Parece una bobería. Vas a decir, ¿y eso es lo que hay que hacer? Y bueno, lo que hizo David resultó, le dio sacrificio de alabanza. Porque leemos los salmos desde nuestro punto de vista occidentalizado, ¿no? Después de muchos años que nos separa la geografía, la topografía, el mapa, los años, y no vemos el calor con el que cantaba esta pandilla, que cantaba con las partituras originales. Eso es lo que distingue al creyente verdadero. Que en medio de la más honda aflicción de la vida, levantamos voces de alabanza a Dios. Eso va a llamar la atención al mundo. No vivimos fuera de la pandemia, pero adoramos durante. No vivimos fuera de un mundo que sufre, pero adoramos mientras que sufrimos. Entonces, con una familia destrozada, a veces junto a los escombros de una salud arruinada, saliendo de la trágica pérdida de un ser querido, una voz quebrada puede elevarse hacia el cielo. En las crueldades obscenas de un campo de prisioneros, en una nación totalitaria donde cazan y encarcelan a los creyentes, en una vida sin salud, donde la muerte es la única certidumbre, de alguna manera contra viento y marea se escucha un canto en la oscuridad. La alabanza no solo beneficia a Dios, sino que beneficia a quien la canta. Entonces, cuando estás bajo el ataque de los ejércitos del sufrimiento, hay armas que no podemos perder. Eleva un blues de la cueva. Lo lindo del blues que si está desafinado nadie lo nota. Te alabamos. Y el sufrimiento y la fuerza son 2 caras de la misma moneda, porque cuando yo era más joven, una vez escuché que Dios no va a usar a nadie hasta que no lo triture. Y a mí no me gustaba esa frase. Decía, no. Yo solía decir, Señor, lléname de ti, que yo sea la excepción, no me tritures. Pero Dios no hace excepciones, ¿no? Yo te haría mucho bien leer la historia de un gran predicador, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue un hombre que murió a los 57 años de edad, un pibe. Y Spurgeon sufría de prolongadas temporadas de depresión, de dolencias físicas, paralizantes, que lo tenían a veces confinados semanas enteras en la cama. Y Spurgeon veía esos problemas como parte de lo que Dios hacía en su vida. Su sufrimiento lo capacitaron para consolar, para bendecir
a la gente a la cual su ministerio tocó. Y él notó un patrón en su vida, que en sus periodos de depresión, invariablemente siempre esos periodos precedían a temporadas de avivamiento, de bendiciones sobre su ministerio. Él sabía que no sufría sin motivo. Y una vez escribió: esta depresión me asalta, pero Dios me está preparando aquí. La nube es más negra que nunca antes de despejarse. Cuanto más oscura está la noche, me doy cuenta que más cerca está el amanecer. Y Charles Spurgeon, un hombre psicológicamente frágil, predicó 3.500 sermones, los dejó escritos. Escribió 135 libros y todavía se lo considera el príncipe de los predicadores. Algunos usan memes de él para criticar a otros ministerios. Pero si Spurgeon hubiese vivido en estos tiempos de redes, lo habrían liquidado a piedrazos. Porque hoy el pastor no vino a predicar porque está en cama deprimido. Él mandaba decir: oren por mí, estoy deprimido hasta la muerte y no puedo predicar. Pero Dios se valió los secretos de su cueva. Entonces, cuando reflexionas de tu vida pasada, vas a celebrar los éxitos. Pero yo sé que te vas a enorgullecer de estos días difíciles, que los superaste, que te mantuviste en pie. Todos soñamos con la corona como David, pero vamos a ser definidos por la forma que manejamos la decepción, por la forma que manejamos nuestros miedos. Vamos a evocar el pasado y vamos a ver esta temporada como un bello recuerdo. No te entregues, no te rindas, no bajes los brazos. Voy a terminar con esto, ahora sí, porque nos fuimos de tiempo. Por años yo volé a México y hice una gira en un año, ya se va, creo que 7, 8 años atrás, una gira por todo México. Y la forma que lo hicimos fue llegar a lo que era Distrito Federal, actual Ciudad de México, y de allí un helicóptero me llevaba a todo el interior de México. Y siempre contratamos al mismo piloto, muy experimentado. El Tango se llamaba el helicóptero se llamaba Tango. Tango. No sé si lo hizo a propósito para que yo me sintiera bien. Y una vez estábamos, Dios no me deja mentir, yo estaba delante con el piloto y atrás iba Michael, uno de nuestros pastores, y estaba atrás y empezamos a sentir disparos de abajo. Entonces dijo el piloto: híjole, no manches. Yo lo escuchaba porque tenemos un auricular y escuchás como, aunque hable así, uno lo escucha. Le digo: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que esto se puso gacho. Me no entendía. ¿Qué pasa? Son narcos, hermano. Pero tranquilo, no nos disparan a nosotros, sino a mi compadre, creo. ¡Ey, carnal! Eso a ti que te está disparando, carnal. Aquí Tango. Sí, me están disparando acá, me están disparando. Ah, tranquilo, pensé que eran nosotros. Peor, casi me muero de la ansiedad. Entonces digo: ¿está todo bien? Atrás iba Michael, blanco. Estuvo vomitando 2 días después. Me dice: tranquilo, no, pero estamos bien, tranquilo, bájale 2 rayitas, no hay purrún. En español, ¿estamos bien? Hasta que finalmente me dijo: mire, la neta es que no nos vamos a enfrentar a nada con lo que yo no pueda lidiar. Así que confíe en mí, usted disfruta el vuelo como hace todos los meses. Usted dedíquese a predicar y yo a volar. Respire hondo, güey. No escuche los disparos, cierre los ojos. Y para cuando los abra, vamos a aterrizar y estar en casa. Yo digo, a veces Dios nos dice lo mismo. Dedícate a obedecer tu llamado, güey. Cierra los ojos. Y para cuando los abras, habrás llegado a casa. Dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes. Dale un aplauso, vamos, ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Si crees que Dios habló, que ese aplauso se escuche en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía. El Señor está aquí hoy. ¡Aleluya! Cuando abras los ojos vas a estar en casa. ¿Lo crees de verdad? Si es la primera vez que estás mirando, o si estás aquí, quiero que todos me acompañen en esta oración para los que por primera vez, judíos, musulmanes, testigos de Jehová, adventistas, agnósticos, quiero que repitan conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Anota mi nombre
en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu perdón. Amén. Y amén. Levanten las manos al cielo, quiero orar. Padre, estoy orando por esta cuna de campeones. Levanto tus brazos como Aarón y Hur hicieron con Moisés. Levanto tus brazos, querida. Levanto tus brazos, príncipe. Te levanto. El Señor me dice que levante tus brazos ahora. No puedo estar al lado tuyo, pero ahora quiero que imagines que levanto tus brazos y te digo, no te entregues. Vamos. Se meten con uno de River y se meten con todos. El diablo se mete con uno de los míos y se mete con todos. Y el Señor dice lo mismo. Se meten con los míos y se van a tener que ver conmigo, dice el Señor. Vamos, eleva una oración de gratitud. Dile, Señor, yo quiero vencer ahora toda depresión, toda tristeza, todo lo que enferma, todo lo que desmotiva, todo lo que me tira abajo. Señor, el diablo, el enemigo ha hecho estragos con mi vida, pero levanto ahora mis manos, elevo una oración de poder. Declaro que todas las cosas son hechas nuevas. Declaro que tu bendición llega al cuerpo, al alma, a la mente y al espíritu. Se va la tristeza, se va el dolor, se va aquello que te robaba la energía. Los que sentían que le drenaban la vida, los que estaban vampirizados por los problemas. Dice el Señor, no te preocupes. La gente conocerá a la iglesia, porque en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, no dejaremos de cantar. Vamos, canta el blues de la cueva. Eleva el blues de los que cantan sacrificios de alabanza. Dice el Señor, yo te bendigo, yo soplo sobre ti una doble porción del Espíritu. Estoy orando por niños, por jóvenes, ancianos y adultos, por los que me miran por televisión, por los que están del otro lado, por los que están atrás de las redes. Te llama el Señor, te toca el Señor, quita la depresión. Oro por los pastores. El Señor ha puesto muy fuerte esta semana de orar por los consiervos, los que tienen iglesias grandes, iglesias pequeñas, los que han perdido sus templos. Aquellos hombres que ahora están tristes porque la gente no llega, porque miran a su congregación que está muerta de miedo, otros se han enfermado, por los que dicen, Señor, todos los años que he servido no sirvió de nada, y estás por bajar los brazos. Me dice el Señor que te diga, no te entregues, porque aún como Elías, que creyó que era el último que quedaba, que ya no había gente con celo, ni había profetas que clamaran, Dios le dijo, hay muchos que no doblaron sus rodillas todavía. Hay cientos que no se entregaron. No te entregues, porque viene una temporada nueva, porque juntamente con el trigo tuvo que ser quitada la cizaña, pero vienen tiempos de nuevo crecimiento. Vamos, dile, Señor, yo estoy viviendo el nuevo crecimiento. Viene un tiempo de una cosecha fresca, nueva, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Te bendice el Señor, y oro por los consiervos, evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, maestros. Oro por ellos para que el Señor te dé fuerza. Te bendice el Señor. Vamos que el equipo te necesita. Vamos que no dejamos ningún soldado herido atrás. Levántate, mi querido, levántate, consiervo. Pelea la buena batalla. No tires la toalla. No te entregues. No te rindas, dice el Señor. Te bendice el Señor. Te ama el Señor. ¿Cómo no te va a amar? Declaro bendición en el cuerpo, en el alma, en la mente y en el espíritu. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga firme como talón de oso. Hasta la próxima semana. ¡Chao, bendecido!